This is an Audio Dice Network podcast. Nos encontramos en la escuela del podcast. Hoy les quiero hablar de 4 sitios donde es importante que usted ponga su podcast para distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 4 sitios. Cuando una vez usted crea RSS Feed, hay 4 sitios esenciales donde usted debería de ir para que su podcast sea distribuido y que pueda crecer. El primero es Podcast con S Connect, todo junto, .apple.com. Ese es uno de los más importantes, si no el más importante, si usted quiere tener con lo que se conoce como un podcast real, un podcast en vivo, un podcast RSS feed que sea leído por una de estas librerías, porque esto es lo que son librerías donde usted pone su podcast y la gente sabe que existen los podcasts y pasan por ahí a buscar. El segundo sería podcastmanager.google.com. Ese es el sitio de Google donde todos los podcasts entran en esa librería, donde la gente sabe cuando están en Google, cuando están en Android. Ahí es donde van a buscar los podcasts por nombre. Y tercero, y no menos importante, es Podcasters con S, podcasters.spotify.com. Este es importante porque este es uno que está de moda y se alimenta de iTunes. Y con podcasters.spotify.com puedes sacarles estadísticas a Apple, so tú puedes ver estadísticas en Spotify como puedes ver en estadísticas en Apple, pero es podcasters.spotify.com. Y la última y no menos importante donde yo pondría mi podcast es podcasters.amazon.com. Estos 4 sitios te van a ayudar a crecer tu podcast. Va a ser posible que tu podcast pueda ser descubierto por personas, pero para ser descubierto hay que tener un buen nombre. Uno tiene que poner un buen nombre de su podcast en estos 4 sitios. Estamos hablando de Podcast Connect, que es de Apple, podcastmanager.google.com, que es de Google, podcasters.spotify.com, que es de Spotify, y por último, podcasters.amazon.com. Estos 4 sitios son súper importantes para que usted pueda crecer su podcast. Sí, hay muchos más, existen un montón. Listen Notes, Blueberry, Popbean, todo el mundo tiene, pero lo importante es que usted tiene que estar mínimo en estos 4 si usted quiere ser tomado un podcaster serio. Yo soy Félix Montelara para la Escuela del Podcast. Espero que usted disfrute de la próxima.